Bienvenidos a Yemen, un auténtico oasis de pobreza y hostilidad entre los países más ricos del mundo. Yemen es el país más pobre de toda la península arábiga. Aquí se vive la que probablemente es la guerra más larga y una de las más crueles y terribles, además de invisibilizadas, del siglo XXI. También aquí se sufre una de las crisis humanitarias más duras del mundo. Llegamos al territorio con la idea de poder documentar todo lo que aquí se vive, desde la historia reciente en las últimas décadas, la situación actual, los diferentes factores y potencias mundiales que intervienen y cuál es la situación humana real que sufren, que viven las familias locales. El mero hecho de llegar hasta aquí ya fue complicado, es prácticamente imposible. Llegamos desde el único punto desde el cual se puede volar en la actualidad, un vuelo desde el Cairo hasta la ciudad de Seyún, donde nos encontramos en estos momentos. Es importante en Yemen y además es que es un requerimiento llevar la ropa tradicional. En este caso se compone de una falda en las piernas, como esta que llevo yo ahora, y una daga, que es para mí la parte más interesante y más potente de este outfit. Encontraremos una daga para cada uno de nosotros, ya veréis qué bonitas son. Hay diferentes en el país, depende del grupo étnico, de la tribu, depende del grupo social al que pertenezcan. Pero vamos a encontrar unas bien bonitas. Y arriba una camisa. La camisa puede ser de manga corta, pero yo que llevo tatuajes no los puedo mostrar y va a tener que ser de manga larga. Ahora esto lo voy a complementar con el chaleco que me traje de Afganistán hace unos meses, porque si no, no tengo bolsillos. What do you think? Very nice. Very nice. Vale, estoy pasando el aprobado ya de los hombres yemeníes. Yemen es un punto importante a nivel mundial, tanto en lo marítimo como en lo terrestre. Un punto geoestratégico de gran valor, importante por sus puertos y sus rutas comerciales. De hecho, Yemen controla el famoso estrecho de Bab al-Mandab, la puerta al Mar Rojo y por lo tanto al Canal de Suez. Además de grandes riquezas en su territorio como oro y algunas de las mejores esmeraldas del mundo. Hablando con sinceridad y con honestidad, este país, esta crisis, este conflicto ha sido uno de los más complicados que yo me he encontrado. Es realmente difícil poder seguir los pasos de todos los factores que intervienen. Por eso vamos a intentar simplificarlo y por eso también nos vamos a centrar en las últimas décadas de la historia de Yemen. Nos remontamos al año 1967. El Imperio Británico se retira de este territorio y se forma lo que se conoce como Yemen del Sur, la República Democrática Popular de Yemen. De hecho, este fue el primer país árabe en convertirse a un sistema comunista a nivel mundial. En estos años, en el territorio que hoy conocemos como Yemen del Norte, se estaba viviendo una guerra civil entre 1962 y 1970. Este es el año en el cual se forma la República Árabe de Yemen, es decir, el primer Yemen del Norte. Muy poco tiempo después, año 1972. Ya por este entonces las relaciones entre Yemen Norte y Yemen Sur se vieron gravemente afectadas en el marco de la Guerra Fría. La Unión Soviética tenía sus influencias en Yemen del Norte, mientras que Estados Unidos en Yemen del Sur. Estas diferencias se agravaron tanto que Yemen del Norte terminó invadiendo Yemen del Sur. En el relato de esta historia y este conflicto, ya os lo adelanto, va a haber muchos datos que parece que se contradicen, y es que los diferentes factores han ido avanzando y evolucionando como si se tratara de camaleones. Por eso es difícil de entender y para mí va a ser difícil de explicar, pero vamos paso a paso. Seyún, la ciudad en la que nos encontramos, es la capital de esta región o provincia de Hadramawt. La arquitectura es increíble, con estas edificaciones de adobe, de barro, la arena por las calles, los coches destruidos, esta calima que parece, ¿no? Con las montañas que casi ni se ven. Es por la temporada del año en la que estamos, en verano. El cielo oscuro porque suele llover y estas medio tormentas de arena, la estampa es impresionante. Yo nunca me había encontrado nada así. Y además, desde ayer ya lo decía, los conductores nuestros van armados. Hay un Kalashnikov en cada coche. Todavía no sé hasta qué punto
puede haber cierto riesgo o no, porque no estamos en una de las zonas más complicadas, ni siquiera fronterizas, tal vez por terrorismo, esto lo vamos a ir descubriendo, pero los escoltas no se separan de nosotros. Llegamos al año 1990. Amparados bajo una ideología socialista en común y tras la desintegración de la Unión Soviética, ambos territorios se juntan para formar la República de Yemen. Llega la ansiada reunificación. La capital del país, Sanaa, en el norte. La capital económica, Adén, en el sur. Ali Abdallah Saleh se convertiría en el primer presidente de la historia de Yemen. Él pertenecía a los políticos de Yemen del norte. Gobernó desde 1990 hasta 2012. Guerra civil en Yemen. Año 1994 y en un contexto de clara preferencia por el territorio del norte. Hay que recordar que el presidente Saleh provenía de estas políticas del norte. La desigualdad era notable. Tras esta situación y en este contexto llega el fallido intento por parte de Yemen del Sur de separarse de nuevo de Yemen del Norte. Por este momento el presidente Saleh controla ya todo el territorio y comienza una larga dictadura desde este tiempo hasta 2012. Lo curioso de esta calle es que a cada lado tenemos un estilo de mezquita. Esta que tenemos ahí atrás es de Asia, una mezquita más típica de Indonesia, de Malasia. Y es que hay población de estos países que viene a estudiar la religión. Sin embargo, a este lado, aquella mezquita que tenemos allí, ese tipo de construcción, con ese tipo de colores, esa sí que es la mezquita yemení, la más tradicional de aquí. Aunque estas calles se puedan ver vacías y parezca que aquí vive muy poca gente, también es porque ahora mismo hace muchísimo calor, más de 40 grados, estamos al mediodía. En este casco antiguo, en esta zona antigua de la ciudad, viven en torno a 100.000 personas y en todo Seiyun en torno a 1 millón. También podemos ver antigüedades diferentes de los edificios, ¿no? Estos que son más nuevos, unos 50 años. Aquellos de allí, los de barro, la mayoría son de los de barro, pueden tener incluso más de 250 años. Aunque pueda sorprender, es importante remarcar también que la población aquí tiende al alza, está creciendo. Esto se debe a la guerra del norte, Yemen del norte, los hutíes, refugiados que huyen de esas zonas, ¿no? Donde las tensiones cada día más, en los tiempos actuales, están creciendo. Pero ojo, porque además de los motivos étnicos o políticos, vamos a hablar de otro factor que complicó todavía más la situación en Yemen. Y es que este país cuenta con un 70% de población musulmana sunita y un 30% de población musulmana chiita, dando la casualidad de que la mayoría de este 30% chiita se encuentra en lo que se conoce como el territorio de Yemen Norte. Ya desde la década de los 90, los sunitas no tenían en cuenta para nada a los chiitas. Por eso esta población, siendo una minoría, además de vivir en las zonas rurales y montañosas del norte del país, comienza a protestar. Manifestaciones que terminan siendo movimientos y guerrillas en las montañas, lugar que para el gobierno nacional era de muy difícil acceso y control. En toda esta situación de desigualdad y desventaja surge la figura de Hussein Badruddin al-Huti. Este es el comienzo de los hutíes. Ellos eran zaidistas, una rama dentro del chiismo. El grupo comienza a luchar por los derechos de la minoría chiita en el país. Desde estos años 90 vamos a marcar una cronología clara respecto al grupo hutí. Año 1994. Comienzan la lucha armada. Año 2004. Abaten a su líder y fundador, al-Huti. Este se convierte en un mártir. El movimiento, el grupo, en vez de disolverse, comienza a luchar de una forma mucho más dura. La situación se recrudece. Los hutíes estaban mucho peor armados que el ejército nacional. Pero en estos momentos llega el aliado chiita por excelencia, Irán. Les financia y les arma. Ahora que gobiernan, pues son un grupo especialmente beligerante contra Occidente, la coalición árabe que intentó derrocarles y también contra Israel, ¿no? Con ese bloqueo que han llevado a cabo, por ejemplo, en el Mar Rojo. Estamos disfrutando de nuestra primera comida yemení, un auténtico banquete. Esto es Coca-Cola de Yemen. Todo es vegetal, lo que hay en cuencos, salsas muy ricas. Y después pollo al horno y pollo guisado, picantes y el pan buenísimo, disfrutando pero mucho. Esto yo lo he consumido bastante en Etiopía justamente, también se consume mucho en Djibouti por ejemplo. Como ya dice, allí se llama chat, lo llaman The Ethiopian Facebook
el Facebook de Etiopía porque te activa, te pone a hablar y claro, en los mercados, en las reuniones, te pone a hablar mucho y socializan mucho, te activa, es una planta que te activa. No la voy a consumir en este reportaje porque cuando lo hago me bloquean el vídeo y eso que es al final una planta natural, pero bueno, pues si acaso. Me refiero que no lo voy a consumir en cámara, yo sí lo voy a consumir. Existen diferentes motivos por los cuales estos reportajes van a ser realmente interesantes. Uno de ellos es que en este caso no estoy solo, estoy con Óscar Camps. Hola, aquí. ¿Qué tal? Conocido ya en el canal. Y bueno, cuéntanos un poco sobre los motivos de estar aquí. Sí, soy Rubén. Bueno, yo soy Óscar, soy el director de Open Arms. No sé si la audiencia lo sabe, pero el primer flujo migratorio por efectos del cambio climático está ocurriendo y está ocurriendo aquí, ¿no? Del Cuerno de África están saltando pateras huyendo de la sequía para llegar a Yemen y estamos viendo en este scouting, en esta escapada a Yemen, ver la posibilidad de poder hacer algo con el Open Arms aquí en esta zona. Hugo, a Hugo todavía no le conocéis en el canal, pero le vais a conocer mucho y muy pronto. Es uno de los nuevos líderes de expedición de Ojo de Nómada. El año que viene va a estar también liderando expediciones como la de Afganistán y estamos aquí en Yemen también testeando un poco lo que podrían ser las rutas de interés y un poco cuál es el estado, ¿no? Sí, es un viaje muy interesante, igual que el de Afganistán. Es un territorio bastante inexplorado y que tenemos muchas ganas de empezar con Ojo de Nómada en rutas por aquí. De hecho, una de las razones importantes, uno de los motivos principales de esto, es que así las mujeres de la familia pueden pasar de una casa a la otra casa sin tener que tocar la calle. Simplemente cruzan por el puente sin contacto con nadie. Y entonces ya digo, siempre que veis un puente de estos, las dos casas son de la misma familia. Esta es la mezquita de Al-Mekda, construida en el siglo XIX. Este es el minarete construido en barro más alto del mundo, con una pintura natural que hace que lo tengan que pintar cada año. Es uno de los puntos más interesantes del país, que de hecho está incluso en los billetes. En estos años llega también un nuevo actor al escenario, los primeros pasos del grupo Al-Qaeda en el territorio yemení. Estados Unidos y Arabia Saudita vendrían poco después en su lucha contra el terrorismo. También por estos años 2000 surgieron algunos nuevos movimientos o fuerzas políticas como el Movimiento de Transición del Sur, un movimiento socialista y secesionista que surgiría en el año 2007. Llegan más y más y más complicaciones. En un contexto de corrupción, de pobreza, de desempleo, llega la famosa Primavera Árabe. Yemen no se quedaría atrás. Aquí también comenzaron las fuertes manifestaciones y revueltas que fueron reprimidas de forma violenta desde el gobierno. El presidente Saleh acaba concediendo y otorgando su cargo a Abd Rabu al-Hadi. Pasa que este era ya su vicepresidente, por lo tanto para los hutíes y el resto del país esto no suponía ni un cambio significativo. Y por eso siguieron las protestas, siguieron los intentos por cambiar el establishment, y no solo un cambio de caras, sino un cambio de régimen, que es lo que se empezó a promocionar tanto desde el sector de los hutíes como desde el sector de los sureños y las distintas revueltas que vendrían en los próximos años. Los hutíes por este entonces toman una delegación del territorio norte del país y el ejército nacional, el gobierno, responde atacando duramente. Otra nueva guerra civil ha comenzado en Yemen. Termina de esta manera la primera jornada aquí ya en territorio yemení y la verdad que contento, emocionado, lo primero por estar aquí. Hemos visitado ya dos ciudades que son interesantes, Seyún esta mañana y Tarim. Tarim es donde hemos visto esta mezquita con el gran minarete, el palacio después con los vidrios de colores. Y Tarim es importante porque es la capital del sufismo, que es una de las ramas del Islam, en toda la península arábiga. Obviamente no nos hemos encontrado con ningún extranjero, ni rastro de que hayan pasado por aquí hace poco. El palacio, por ejemplo, el de hoy, en Tarim, nos han dicho que éramos el quinto o sexto grupo en casi 10 años. Descubrir estos lugares y sobre todo contrastar las informaciones sociales y políticas que encontramos en Europa, contrastarlas aquí, con la gente local, que es lo que estamos haciendo, pues está siendo realmente interesante. Vamos a descansar ya y mañana llega uno de los puntos más importantes y más interesantes del viaje, la conocida como la Manhattan del desierto. El presidente Al-Hadi
apoyado por Arabia Saudita, por el resto del mundo árabe e incluso por Occidente. Los hutíes, apoyados por Irán. Contra todo pronóstico, en tan solo unos meses los hutíes consiguen avanzar y toman el territorio norte hasta la capital, Saná. Por este momento, más grupos y comandos de Al-Qaeda comienzan a tomar algunas zonas del territorio yemení, siempre del territorio nacional, del territorio del presidente Al-Hadi. Es importante también hablar del modus operandi o de los objetivos. Al-Qaeda lleva una lucha con propósitos, con fines políticos o religiosos, pero realmente, cuando uno llega a estos lugares del mundo, también vale en África, la forma de operar es siempre controlar las zonas con recursos, las zonas petroleras, las zonas con oro, aquí por ejemplo también las zonas con esmeraldas. Es básicamente una especie de empresa económica con fines meramente financieros. Y obvio, y esto también hay que decirlo, con lazos con potencias mundiales. A pocos minutos de nuestro alojamiento en Ceuta encontramos la Manhattan del desierto, Shibam, la vieja ciudad amurallada, construida por lo que habíamos leído en el siglo XVI, aunque aquí los locales nos dicen que construida mucho antes. Fue de hecho una de las primeras metrópolis del mundo en utilizar la construcción en vertical y además los materiales, de nuevo, barro. Pero estas alturas les proporcionaban una posición estratégica para poder vigilar a los enemigos. Shibam me parece uno de los lugares más espectaculares que he conocido en todos mis viajes, en toda mi vida. Estamos aquí en esta ciudad de barro que es impresionante, porque la verdad es que yo no sé cómo estas construcciones han durado tanto tiempo, tío. Y además es un lugar que es muy difícil de mantener, se encuentra en constante erosión por la lluvia, por el viento, por el calor. Además, desde 2015 fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, al igual que Saná. Durante las últimas décadas, los conflictos en Yemen han causado cientos de miles de muertos y desplazados. Conocemos la crisis humanitaria, la dura situación humanitaria que se vive también en este territorio, pero algo en lo que tal vez no nos fijemos tanto y también es súper importante es la desaparición de patrimonio mundial. Año 2015. Llega la dimisión del presidente Al-Hadi, quien se exilia en Arabia Saudita. Por estos años se forma la famosa coalición de Arabia Saudita. Ya por este entonces, Yemen sufría un severo bloqueo marítimo que desencadenaba una de las crisis humanitarias más duras del mundo. Año 2016, los hutíes en el norte forman el Consejo Político Supremo, un gobierno no reconocido por Occidente que reclama la soberanía en el territorio yemení. Y los hutíes y la antigua élite de Saleh coinciden en intereses puntuales, como es el derrocamiento del presidente Mansur Hadi. De modo que cuando ya se produce esa toma de Saná, se continúa hacia el sur, hacia Adén, y aunque fracasan varios intentos de asaltar Adén, son los sectores de Saleh y los sectores vinculados a los hutíes los que aparentemente van de la mano e intentan conformar una coalición de poder en Saná, porque tener a Saleh del lado de los hutíes podía darles una imagen de legitimidad internacional. Sin embargo, en el año 2017 se forma el Consejo Transicional del Sur, una nueva formación política, en este caso apoyada por los Emiratos Árabes Unidos. También en este mismo año el expresidente Saleh es asesinado. Pero esa alianza dura poco y los hutíes acaban matando a Saleh porque le acusan de intentar vender esa revolución. Aquí podemos comprobar la magia de venir a los países, podemos entender la importancia de, además de leer desde nuestras casas, para seguir investigando. Había algo, por ejemplo, que no me cuadraba. Esta bandera de Yemen que hay tras de mí, con el triángulo azul más la estrella roja, es la bandera de la zona del movimiento del sur, del movimiento de transición o de secesión de Yemen del Sur, en Adén. Si recordáis, en el noroeste del país teníamos la zona de los hutíes, de Yemen del Norte, aliada con Irán. Justo debajo la zona de Adén, de Yemen Sur, aliada con Emiratos Árabes. Y luego está toda esta zona del centro y del este, que es en donde estamos, aliada con Arabia Saudita. Esta es la bandera de la zona aliada con Emiratos Árabes. Entonces, ¿por qué estaría en la zona aliada con Arabia Saudita, como estamos en estos momentos, si las relaciones en principio no son buenas?
Oficialmente ha habido una separación de ambos bandos, oficialmente no se llevan bien, pero la explicación literal que me han dado, como una pareja, un marido y una mujer que se divorcian pero luego se siguen viendo. Al final, Arabia Saudita y Emiratos Árabes tienen un enemigo en común, los chiíes del norte, es decir, los hutíes. Mientras tanto, siguen expoliando los recursos del país. Ya por este entonces, aquellos grupos terroristas que un día vagaron por el desierto, hoy controlan las zonas de mayor importancia económica y comercial del país. La ciudad de Shibam, casi todas las ciudades de esta zona, si no todas, cambian mucho, se animan mucho mientras va llegando el atardecer. Por otro lado, interesante también, tengo mi jambia, tengo mi daga, particularmente este es el estilo de jambia del norte, que junto al cinto queda de una forma tremenda. Ahora sí que sí, ya tengo todos los complementos para ser un auténtico yemení. La posición de esta ciudad de Shibam, que prácticamente es una fortificación, no solo es estratégica, por lo que comentaba antes, ¿no?, para poder avistar a los enemigos que pudieran llegar. También está ligeramente elevada en el valle, por lo tanto se protege de las inundaciones. Estas zonas inundadas también sirven incluso para los cultivos. Todo lo que vemos aquí fuera de las murallas, son cultivos de dátil con sus propias granjas y zonas de almacén, ¿no?, de almacenamiento, como graneros. Pero es que esta ciudad era muy importante en el pasado. Era un centro para los mercaderes, como una capital del negocio. Aquí llegaban para poder comerciar con miel, por ejemplo, con fragancias, con cereales y otros cultivos. Estar aquí, siendo además, esto es triste, pero se da esta situación, siendo de los pocos en el mundo que podemos llegar en estos momentos o que hemos decidido venir a Yemen y poder verlo en este contexto. Sin olvidar en la cabeza todo el rato que es tan frágil a la vez. Vamos a disfrutar un poco de estas últimas horas, ya con los ancianos, ya sin tanto calor, y continuamos. Estamos en la ciudad de Al-Mukalla, la perla del Golfo de Adén, la otra capital de Hadramaut. Durante los últimos kilómetros de carretera hemos atravesado cantidad de checkpoints militares. De hecho, este hotel en Al-Mukalla, y por eso estoy grabando aquí, este hotel en el que nos encontramos, a partir de este piso, estamos en el piso 4 o 5, a partir de este piso ya se aumentan los controles en el ascensor, en la escalera, y es el centro de operaciones de Emiratos Árabes. Bueno, estamos ya aquí, vamos a las calles y vamos a recorrer la única ciudad portuaria que vamos a conocer. Realmente, aquel hotel en el que nos hospedamos está fuera de la ciudad, al menos del centro histórico. Según hemos ido entrando al núcleo urbano, a la urbe, a la parte antigua donde estamos en estos momentos, hay muchísimos más checkpoints. Calle por calle, no hay una sola calle sin base militar. De forma que, hasta que no hemos llegado aquí, no hemos podido grabar nada. Se nota, se siente que este es el punto más tenso y más hostil de toda nuestra expedición, de todo nuestro recorrido. En esta zona los lazos, las influencias, los apoyos ya no llegan desde Arabia Saudita, llegan desde los Emiratos Árabes. Por lo que he podido investigar también, la situación es más tensa porque hay un poco menos de libertad, o este gobierno controla más a la población a nivel de espiar en las propias calles. Me han dicho que incluso grabar puede ser más complicado. Este es un punto estratégico, es un punto de valor. Y las tribus de Hadramaut, es decir, los otros grupos étnicos de esta región, de esta provincia en la que estamos, podrían llegar a atacar la ciudad. Por otro lado, justo al lado de nuestro hotel, nos hemos encontrado unos edificios completamente destruidos. Y es que esta ciudad fue controlada por Al-Qaeda durante 9 meses. Aquellos edificios fueron bombardeados por Emiratos Árabes y Arabia cuando Al-Qaeda estaba controlando la ciudad. Estaba controlando esos edificios, de hecho era una base militar. Lo que ocurrió es que alguien informó a Al-Qaeda de que iban a ser bombardeados, por lo tanto no murió nadie, simplemente fueron desplazados y cada uno lo lea como quiera. Vamos a intentar grabar un poco más aquí en Al-Mukalla. Al final también es una zona costera, mercados con los pescadores y el centro histórico me parece una barbaridad, esto es precioso. Este lugar donde estamos en estos momentos es el mercado de las mujeres, de hecho hay algunas que están caminando tras de mí. Podemos recorrerlo sin ningún problema
por todas las calles, no nos echan, no nos ponen ninguna pega, pero el problema es que no podemos grabar. Muchas veces en los reportajes leo comentarios sobre qué pasa, que no hay mujeres, que es cierto, que en algunos lugares ni se ven a las mujeres, o en otros sí que se ven, pero no puedo filmarlas, o no puedo darles un protagonismo a través de las entrevistas porque no me dejan entrevistarlas. Aquí quería aclarar que toda esta zona, el casco antiguo, está llena de mujeres, caminando solas por la calle, otras en pareja, en grupo, con amigas, con familiares y comprando, haciendo las compras, desde ropa, fruta o comida. Y la situación en Yemen respecto a la mujer o respecto a los homosexuales, por ejemplo, es la que es, y eso no se defiende. El resultado de toda esta situación, Yemen continúa siendo una de las crisis humanitarias más dramáticas del mundo. Pobreza, miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles, enfermedades. La economía es la 114 del mundo por volumen de PIB. Más de 2/3 de la población está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El salario en el norte puede rondar los $20 mensuales, en el sur entre 80 y 120 dólares mensuales. Bueno, Yemen es un sitio estratégicamente clave para el control de muchísimos de los flujos comerciales, no solo por el estrecho de Bab el-Mandeb, que abre al Mar Rojo, sino también por la propia encrucijada en la que se encuentra entre la península arábiga y el Cuerno de África y las rutas comerciales con el Índico o con el Mediterráneo, ¿no? La ONU estima que 17,3 millones de personas en Yemen necesitarán ayuda humanitaria y apoyo de protección, de los 40 totales de su población. Es prácticamente el 50%. Yemen es un país con ingresos reducidos, altamente dependiente de la exportación de pequeños yacimientos de petróleo. Este combustible fósil es responsable del 25% del Producto Interior Bruto y del 70% de las rentas gubernamentales. Además, los hutíes, como fuerza no reconocida, están bloqueando el Mar Rojo porque es una estrategia que están llevando con respecto a Israel y Palestina para ser como la única fuerza del eje de la resistencia que todavía sigue contestando contra Israel, ¿no? Y reciben ataques recurrentes de otra coalición, la que montaron los británicos con los estadounidenses y el apoyo de algunos países europeos más para castigar por ese bloqueo que impusieron en el Mar Rojo. También reciben ataques israelíes. El hambre acecha al país y a su población. Más de 7 millones de personas necesitan asistencia nutricional. Más de 2 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda según la OMS. Y más de 1 millón de mujeres embarazadas o lactantes sufren desnutrición moderada o severa. Según ACNUR, más de 4 millones de personas acabaron siendo víctimas de los desplazamientos masivos por el conflicto, y más de 70.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Al-Mukalla es un importante centro de comercio y de pesca. Al final es un puerto costero y además ya desde el siglo XIX, pero fijaos lo que pasa en estos momentos. En la actualidad, Emiratos Árabes controla la pesca, al final es quien tiene la influencia en esta zona, cuáles son los barcos, las embarcaciones locales que tienen permiso para salir y las que no, o cuáles son sus zonas. Incluso la pesca, sobre todo la de gran envergadura, la de gran tamaño, que es la que se llevan ellos. También, llegando aquí, estamos acercándonos mucho al famoso estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, el estrecho que casi toca Yemen con Somalia. Este estrecho se está convirtiendo también en una importante ruta migratoria. De hecho, hoy lo hemos visto y lo hemos comprobado. Hemos estado en un mercado de pescadores, en donde se vende el pescado que traen en el día a día, ¿no? La mayoría de pescadores que estaban ahí eran somalíes, eran etíopes. Incluso hemos podido hablar con algunos de ellos. Por esto también ha venido Óscar con nosotros a esta misión, en esta expedición, sobre todo desde su visión para reconocer el terreno. La información que tenemos sobre lo que ocurre en este flujo migratorio oriental es escasa, sobre todo en Europa, muy sesgada. Así que el objetivo que tenemos ahora es averiguar lo máximo posible de dónde salen, cuántos, en qué tipo de embarcaciones, qué ruta hacen, qué distancias recorren, a qué puerto se dirigen o a qué playa se dirigen, qué pasa cuando naufragan. Cuando llegan aquí, alguna información ya vamos recuperando, sobre todo del destino, que podría ser Arabia Saudí, y de lo que puede ocurrirles en la frontera con Arabia Saudí, que posiblemente pierdan la vida porque está vigilada por drones de ataque y defensa. Así que nos quedan algunos días más para averiguar lo máximo posible sobre la situación de estas personas, que muchas de ellas huyen del terrible conflicto de Sudán, ¿no?
que ya lleva casi 8 millones de personas desplazadas. Hay 16 flujos marítimos migratorios en el mundo, todos ellos son mortales y apenas hemos estudiado algunos de ellos, ¿no? Así que, por lo poco que sabemos, muchas de estas embarcaciones llevan muchísimas mujeres y niños, casi el 50% de su tripulación son mujeres y niños, y son los más vulnerables en estos cruces, que son cruces de muerte, ¿no? En el que apenas se les puede garantizar nada, ¿no? Absolutamente nada. La desesperación es tan grande desde Somalia, desde Djibouti, desde Eritrea, que salen desde al punto más caliente ahora mismo, que es Oriente Medio y el Golfo de Adén, ¿no? Yo debo ser justo en estos casos, debo ser honesto, tanto conmigo como con vosotros. Lo que uno siente cuando llega a este territorio es impotencia, siente la injusticia, siente lo duro que es ver un territorio y una población negada en la pobreza y los conflictos por los movimientos y acciones de otros países y potencias mundiales, como por motivos, lo de siempre, geopolíticos, estratégicos, económicos, familias acogedoras que luchan por sus hijos. En este territorio ya muchas veces complicado y desértico, se ven destrozadas, son futuros, son vidas completamente destrozadas por las aspiraciones económicas de otras familias y gobiernos en el mundo que ni les importa ni siquiera conocen de la existencia de estas mismas. Es muy difícil que encuentren la paz. Soy horrible, me estoy dando cuenta que soy horrible al dominó, ¿eh? Y además, de nuevo, siendo un país y un territorio tan increíble, sus gentes, pero también la arquitectura, la gastronomía, la cultura, la historia, los paisajes. Hemos descubierto un país sumamente rico y aun con toda esta situación lo hemos podido disfrutar. Y por eso me duele también que otra de las fuentes más importantes de un país como este, que podría ser el turismo, de nuevo se ve completamente truncada porque la situación lo hace realmente complicado. Nuestra expedición de todos modos no ha terminado. En estos momentos nos dirigimos hacia el desierto de Wadi Duan, para muchos la joya oculta, el tesoro por descubrir de Yemen. Así que hacia allí nos dirigimos. Apoyad este reportaje y atentos al siguiente.